cáncer de pulmón es el que más muertes ocasiona al año a nivel mundial. Solo en el 2020 se reportaron 1.8 millones de defunciones. Hay que comenzar diciendo que nosotros somos, en resumen, un conjunto de células. Estas células se multiplican para renovar los órganos y tejidos que nos conforman. Cuando nosotros terminamos de desarrollarnos, es decir, en nuestra adultez, este número de células se mantiene relativamente constante. Esto se debe a que existe un perfecto equilibrio entre las células que se dividen y las células que entran en apoptosis. Y todo esto va a estar regulado por los genes. Dictan exactamente qué hará una célula. Pero hay un gen en específico que se va a encargar de regular la proliferación celular, ya sea por medio de excitación o bien frenando la replicación de estas. En el cáncer, este tipo de gen va a estar mutado, por lo que la célula se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar sin control hasta formar lo que nosotros conocemos como un tumor. Cuando esta multiplicación excesiva se da en los pulmones, le llamamos cáncer de pulmón. Pero para entrar un poquito más en este tema, tenemos que saber un poquito acerca de la anatomía del pulmón y para eso estoy yo, para explicárselos fácil y sencillo. Hay que empezar con que los pulmones son nuestros órganos respiratorios. Estos se van a ubicar lateralmente dentro de las cavidades pleurales del tórax. Vamos a empezar con que tenemos una tráquea. Esa tráquea después se va a dividir en bronquios, después en bronquios secundarios, después en bronquiolos, después en conductos alveolares y por último en alvéolos. Los alvéolos son unas cosas chiquititas, son súper importantes porque aquí es donde se va a dar el intercambio de gases. Cuando nosotros inspiramos, captamos oxígeno. Este oxígeno va a viajar a través de los glóbulos rojos y los va a repartir hacia las distintas células de nuestro cuerpo. Cuando nosotros expiramos, liberamos dióxido de carbono. Y todas estas estructuras que les mencioné anteriormente van a estar formados por distintos tipos de células, entre estas las células epiteliales. Estas células recubren las superficies internas y externas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la piel, las mucosas y el revestimiento de algunos órganos. Y hay muchos tipos de células epiteliales, Entre ellas tenemos las células ciliadas. Las células ciliadas van a tener como unos pelitos que se van a encargar de limpiar las vías respiratorias. Funcionan, hagan de cuenta, como una escoba. Después tenemos las células caliciformes. Estas células se encargan de secretar sustancias como el moco para poder lubricar el pulmón y atrapar patógenos. Y después tenemos las células neuroendocrinas. Estas células secretan hormonas para regular distintas funciones de nuestro cuerpo. Pero hablar de hormonas es un tema súper complicado y muy extenso. Eso ya se los explicaré en algún otro video. Bueno, cuando las células epiteliales comienzan a multiplicarse sin control, se forma un carcinoma. Pero dentro de este grupo hay distintos tipos. Entre ellos tenemos el carcinoma de células pequeñas. Este tipo de carcinoma suele ser el menos frecuente, ya que se presenta entre el 15 y el 20% de los pacientes que padecen cáncer de pulmón, pero suele ser el más agresivo, ya que logra diseminarse demasiado rápido. Aproximadamente en el 70% de los casos, cuando se logra diagnosticar, ya ha hecho metástasis. Después tenemos el carcinoma de células no pequeñas. Obviamente es el más frecuente, se presenta aproximadamente en el 80% de los cánceres de pulmón. Pero dentro de este tipo todavía hay más tipos. Tenemos el carcinoma escamoso, llamado así por las células escamosas que recubren el interior de las vías respiratorias y que obviamente se ven afectadas. Este tipo de carcinoma es el más frecuente entre las personas fumadoras. Se presenta en aproximadamente el 90% de los casos. Tenemos un segundo tipo, que es el adenocarcinoma. Este carcinoma, si bien sí puede presentarse en personas fumadoras y exfumadoras, es más frecuente entre las personas que no fuman. También suele ser más frecuente en mujeres y de todos los tipos de carcinoma es el que se presenta en personas más jóvenes. Y por tercero y último tenemos el carcinoma de células grandes, llamado así por el gran tamaño de las células que lo conforman. Tiene sentido. Este tipo de carcinoma es el que más rápido se disemina, complicando un poco su tratamiento. Estos tipos de cáncer que les acabo de mencionar son los más frecuentes. Si bien no son los únicos tipos, sí son los más comunes. Pero todo esto que les acabo de decir anteriormente no va a ser lo único que se necesita para poder definir un tipo de cáncer de pulmón. También necesitamos su clasificación.
Para la clasificación se necesita algo que se llama estadiaje del cáncer. Y el tipo de sistema que se utiliza es uno que se llama TNM. T por el tamaño del tumor, N si este ya ha llegado hacia los nódulos linfáticos y M si este ya ha hecho metástasis. A cada letra se le va a asignar un número. Por ejemplo, M se divide en M0 y M1, dependiendo si este ha hecho o no ha hecho metástasis. Una vez asignada la numeración, se obtendrá el estadiaje del cáncer. En el caso de la clasificación del carcinoma de células pequeñas, se va a dividir en enfermedad limitada y enfermedad diseminada. La enfermedad limitada se refiere a que solamente ha afectado a un pulmón y la diseminada es que ya ha afectado a ambos pulmones y que este ya ha pasado hacia distintos órganos de nuestro cuerpo. El poder saber el tipo de cáncer y el estadiaje de este mismo es fundamental para poder decidir el tipo de tratamiento que se le asignará al paciente. Entre los más comunes tenemos la cirugía, en el que se extrae el tumor, pero si este tumor se encuentra en una zona complicada o si la salud del paciente lo impide, entonces se puede utilizar algo llamado radioterapia. En la radioterapia se aplica radiación sobre las células cancerosas para dañar el ADN y que éstas terminen muriendo. También se utiliza la quimioterapia, que como su nombre lo dice, pues en este caso ya se utilizan fármacos para destruir al tumor. Hay ocasiones también en las que se utiliza inmunoterapia. Este tipo de tratamiento tiene como fin que el sistema inmunitario pueda reconocer a las células cancerosas y después destruirlas, como es el caso de los anticuerpos que bloquean a los receptores PD1 o PDL1 para estimular la actividad de los linfocitos T. Pero aún y con todo esto, la clave para el tratamiento es el diagnóstico en la fase temprana de la enfermedad, porque entre más rápido se diagnostique, más fácil será tratarla. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos a la siguiente semana. Bye.